Mi propia historia no fue tan triste, aunque parecida. Antes de casarnos, mi esposa y yo salimos durante un par de años. Luego, sin razón aparente, ella quiso ver a otras personas y tal vez volver más tarde. Yo estaba destrozado, y me sumergí en mi trabajo en lugar de enfrentarlo. Un año después, el tipo con el que me cambió la engañó, y terminaron. Ella se puso en contacto conmigo, pero me negué a hablar con ella. Ella volvió con él, y estuvieron juntos durante un par de meses más, pero él volvió a engañarla. Esta vez, se separaron definitivamente, y ella intentó contactarme nuevamente. Por segunda vez, me negué a hablar con ella. Ella me había herido profundamente, y no podía olvidarlo. Ella pasó a otro chico, y estuvieron juntos durante unos 6 meses antes de que él comenzara a ser bastante violento con ella, dejándole moretones. Desafortunadamente, fui a una fiesta y terminé borracho, y de alguna manera ella y yo volvimos a estar juntos. No estoy diciendo que todo fuera como antes, ni mucho menos. Todavía la amaba, pero tengo que admitir que no confiaba en ella, con buena razón. Salimos durante más de un año después de casarnos, y ella se mudó conmigo. Mi casa estaba libre y despejada, mis abuelos me la habían regalado cuando me gradué de la universidad. Era pequeña, pero era una propiedad de ellos y estaba alejada, a unos 10 kilómetros de la ciudad en un viejo camino polvoriento. Era perfecta para mí. Ambos decidimos esperar al menos 3 años antes de empezar a tener hijos. Nuestro matrimonio fue perfecto durante los primeros 2 años, y podría haber jurado que estábamos bien. Luego volvió a suceder. Pero en lugar de dejarme, ella trajo a alguien más sin mi aprobación, lo cual estoy seguro de que sabía. Era el día de San Valentín, salí del trabajo después de mediodía, compré flores y una linda tarjeta, y me dirigí a casa para encontrar un automóvil que conocía estacionado allí. Lo reconocí porque era el mismo automóvil que conducía su antiguo novio por el que me dejó. Estacioné a cierta distancia de mi casa y caminé el resto del camino. La puerta principal estaba cerrada con llave, comprensiblemente, así que di la vuelta por la parte trasera donde teníamos una llave escondida, entré por la puerta trasera que daba a la cocina y bajé por el pasillo. Después de asegurarme de que no había nadie en la sala de estar, los escuché antes de abrir la puerta, los muelles chirriaban y los gemidos. Abrí la puerta lo suficiente como para mirar y asegurarme de que era mi esposa. Hey, cualquier cosa puede pasar, y necesitaba verlo con mis propios ojos. Sí, ahí estaba ella, boca arriba bajo las sábanas con Tom entre sus piernas, y las sábanas subían y bajaban con él golpeando a mi esposa, mi hermosa esposa joven, delgada y llena de amor por otra persona. Nunca se me ocurrió hacerles daño. Quería que se fueran de mi vida. Verla ofrecer todo lo que era mío a otra persona fue doloroso más allá de lo que podía imaginar. Tuve que interrumpir la fiesta y entrar. Annie me vio primero y se cubrió con las sábanas. Tom saltó de la cama mientras empezaba a vestirse. Yo solo observaba en silencio. La habitación estaba en silencio excepto por los sollozos que venían de debajo de las sábanas. Cuando terminó de vestirse, me miró, esperando que me apartara, pero seguí bloqueando la entrada aunque él era considerablemente más grande que yo. Entonces rompí el silencio. Le pregunté si no estaba olvidando algo. Miró a su alrededor confundido y luego a mí. Lo miré como si fuera un idiota y le dije, llévatela contigo. Levántala y vístela, y los dos lárguense de aquí inmediatamente. Dije eso. Ella empezó a gritar. Cuando todo terminó, lo hice arrastrarla de la cama a la fuerza, ponerle la ropa que ya había usado ese día, y él la sacó de la casa, ella gritando a todo pulmón. Tom se mudó de vuelta a la ciudad con sus padres, y le dije que en los próximos días llevaría sus cosas a su casa. A lo largo de todo esto, él no dijo una palabra. Afuera de ser un hombre conocido, era una persona agradable. Desafortunadamente para mi esposa, un poco demasiado agradable. Pude verlo sosteniéndola a la fuerza en el coche mientras se alejaban. Fiel a mi palabra, dejé todo lo que encontré de ella en el patio de Tom. Nadie salió, y no llamé a la puerta. Simplemente lo tiré todo. No fue hasta unos días después que descubrí que ella no iría a su casa.
Él la llevó a casa de sus padres, a unas 60 millas de distancia. Ella había estado llamando tanto al teléfono de casa como al mío que finalmente desconecté el teléfono de casa y cambié el número en mi teléfono. No tenía nada que decirle. Unos días después de dejar sus cosas en la casa de Tom, los padres de ella vinieron a mi casa. Annie estaba en el coche también, pero le dije a su padre cuando llegó a la puerta que si ella bajaba del coche todos debían irse. Él le dijo que se quedara donde yo pudiera verla y comenzó a llorar de nuevo. Luego entraron los dos padres. Primero se disculparon con ella, pero les dije que no era su culpa. Luego quisieron saber qué podían hacer para mejorarlo, para ayudarnos a superarlo. Por su reacción a mi respuesta, adiviné que nunca se les ocurrió. Les dije que no podían hacer nada, que Annie estaba dañada y no tenía ningún deseo de tenerla de vuelta en mi vida. Ella me engañó en mi cama, y hemos terminado. Les dije todo esto con voz tranquila y firme, dejando poco margen para discutir. Luego les conté todo desde que comenzamos a salir y cómo había actuado antes. Eso los sorprendió a ambos. Sue, la mamá de Annie, trató de explicar lo devastada que estaba Annie. Eso me sacó una risita y les dije que ella no estaba ni la mitad de devastada que yo. Lo entendieron, pero no fui el único que perdí a la mujer con la que planeaba tener hijos, criarlos y envejecer con nuestros nietos alrededor. A lo largo de esto, yo lloraba y ellos también, pero les dejé claro que no era algo que se pudiera arreglar. Annie necesitaba seguir adelante y encontrar a alguien más, y mencioné el nombre de Tom, lo que me valió una mirada sucia. Sue me hizo saber que Annie juró que nunca volvería a mirar a Tom, ni mucho menos tomarlo como su hombre. Por supuesto, les dije que era demasiado tarde. Ella ya había tomado a Tom. Ella lo eligió a él sobre mí, y así quedó. Cuando se fueron, me hicieron prometer que seguiría en contacto telefónico con ellos. Estaban preocupados por Annie y lo difícil que lo estaba pasando. Eso solo me hizo sacudir la cabeza en decepción y murmurar lo difícil que era para ella. Creo que fue la semana siguiente que George, el papá de Annie, llamó y preguntó si hablaría con Annie, pero me negué. Ella no había comido desde que la eché, o al menos muy poco. Ella no era una chica grande, y tan delgada como estaba, había poco peso que perder. George y Sue ambos me suplicaron algo más doloroso para mí que para ellos hacerlo, era su bebé y estaban preocupados de que pudiera hacerse daño. La semana siguiente la hice servir con los papeles que había preparado. Cada uno sacó del matrimonio lo que aportó, que era muy poco, pero ofrecí la mitad de nuestros ahorros, que era considerable para dos jóvenes, casi $30,000 desde antes de casarnos también. Cuando George me llamó de nuevo, lloraba tan fuerte como Annie cuando Tom la arrastró de mi casa. Pidió que lo pusiera en espera y nos diera a ambos la oportunidad de calmarnos. Dijo que Sue y Annie estaban aún más devastadas, y Annie había comenzado a vomitar en el instante en que la sirvieron y aún no había comido. Terminaron llamando a una ambulancia y la admitieron en el hospital. Después de colgar, dejé la ciudad. Simplemente me fui, renuncié a mi trabajo, di el poder de mi abogado a mis padres para que tomaran todas mis decisiones y también alquilé mi casa. Luego me fui. El primer año lo pasé en Alaska trabajando en un barco pesquero. Durante ese tiempo, no contacté a nadie. El segundo año, estaba trabajando en otro barco pesquero en California, capturando atún. Los siguientes 3 años los pasé en Alaska en Prudhoe Bay, trabajando en los campos petroleros. En 5 años, sin gastar dinero, y depositándolo todo en el banco, hice una gran suma de dinero, que aumentó aún más al invertir sabiamente, algo que mi empleador anterior nos ofrecía a todos. No es que fuera increíblemente rico, pero tenía suficiente dinero para retirarme si solo se tomaba un pequeño estipendio cada año. Si viviera con $50,000 al año, seguiría aumentando mis inversiones, no gastándolo todo. También tenía interés parcial en un par de pozos petroleros, 3 pozos de gas natural y media flota pequeña de barcos atuneros. El ingreso anual solo de los pozos estaba bien. Tuvimos un accidente en Prudhoe que me hizo cuestionar mi mortalidad y terminé renunciando y regresando a mi pueblo. Mis padres se sorprendieron cuando aparecí en su puerta una noche.
Nuestras conversaciones habían sido limitadas, no quería que me recordaran lo que había perdido. Pero mi regreso a casa fue fantástico, y a la mañana siguiente llamaron a toda nuestra familia, y se planeó una gran fiesta para la tarde siguiente, un sábado. Me pusieron al día con Annie después de que me fui, tuvo que ser hospitalizada durante bastante tiempo. Se negaba a comer y finalmente se cortó las muñecas intentando quitarse la vida. Después de algunas pruebas, descubrieron por qué estaba embarazada. George y Sue se pusieron en contacto con mis padres, con la esperanza de ponerse en contacto conmigo y hacerme saber que iba a ser padre, aparentemente para forzar una reconciliación. Sin embargo, mi padre, después de informarles que no podían ponerse en contacto conmigo y que había dejado el pueblo, le pidió a George lo más amablemente posible una prueba de ADN de abuelos. Por muy feliz que estuviera George, estuvo de acuerdo. Después del nacimiento, cuando fue lo suficientemente seguro, hicieron la prueba, y resultó que no era el padre. George y Sue casi quedaron catatónicos por los resultados. Aunque descubrí que estaba divorciado, Annie se negó a tomar la mitad del dinero, y todavía estaba en el banco. Después de que nació el bebé, tenía una cabeza llena de cabello negro, exactamente como Tom. Se responsabilizó y se casó con Annie después de descubrir que era padre. Habían estado casados casi 4 años y tenían 2 hijos más. Vivían en su propia casa, y él estaba ganando un buen sueldo. Annie se quedaba en casa con los niños, y las pocas veces que mis padres la vieron, parecía lo suficientemente feliz. En la fiesta, me sorprendió ver a George y Sue pasar. Habían sido invitados por mis padres y querían verme. Tuve una buena conversación con ambos, dijeron que Annie estaba feliz, lo suficientemente feliz con sus hijos pero no tanto con Tom. Todavía la engañaba, simplemente no podía mantenerse fiel y le había traído algunas sorpresas. Parecía que ella no iba a dejar a Tom después de todo, tal como le había dicho a sus padres, ella estaba dañada y ¿quién más la tomaría? Ambos estaban felices de escuchar lo bien que me había ido, aunque no les dije que, según nuestros estándares, era rico. No rico, solo muy acomodado. Estaban tristes y ambos admitieron que desearían seguir siendo mis suegros. Vi a Annie un día cuando estaba sentado en una cafetería local comiendo un sándwich y una bebida mientras hacía negocios en línea. Ella tenía a sus 3 hijos con ella y parecía sorprendida cuando levanté la vista y nos miramos a los ojos. Ya no estaba enojado, lo había dejado atrás. Se acercó a mí, muy parecido a un ciervo que está a punto de huir, y cuando no reaccioné negativamente, tomó el asiento que le ofrecí. Tuvimos una buena conversación, pero cuando intentó explicarse y disculparse, le dije que de ninguna manera, que no quería escucharlo. Intentó un par de veces más hasta que amenacé con levantarme y marcharme. Después de eso, tuvimos un buen almuerzo. Lo pagué yo, sus hijos eran amables, y el mayor, un niño, estaba sentado en mi regazo para cuando terminó. En un momento, ella miró a Timmy sentado en mi regazo y empezó a llorar, diciéndome que él debería haber sido mi hijo y esta debería haber sido nuestra vida juntos. Solo sonreí y le dije que siempre había soñado lo mismo. Con mis palabras, se levantó, agarró a sus hijos y la bolsa de pañales, y casi corrió hacia la puerta. Fue algo gracioso, un año después. Estaba casado. Me casé con la inquilina que vivía en mi casa. Mis padres me pidieron que fuera a hablar con ella sobre mudarse, y de alguna manera conectamos. Al final la dejé allí. Era una estudiante universitaria, y mis padres habían fijado el alquiler lo suficientemente bajo como para que ella pudiera pagarlo y no tenía otro lugar a donde ir. Empezamos a salir, y después de unos meses, supimos que era amor verdadero. No pedí un acuerdo prematrimonial, tal vez debería haberlo hecho, pero no lo hice. Verás, Janine no sabía que estaba casada con un hombre adinerado. No era el más rico, pero tampoco estaba quebrado. Tenía cosas en marcha financieramente. Pensaba que solo iba de un trabajo a otro por todo el país y no tenía nada que mostrar. Demonios, seguía viviendo en casa de mis padres después de haber estado casado unos meses, y ni siquiera estaba buscando trabajo. Finalmente vino a mí con una mirada preocupada, preguntándose si lo estaba planeando.
Su mayor preocupación era que pudiera irme a un trabajo a largo plazo, dejándola sola durante largos periodos. Me divertí cuando la senté y empecé a explicarle. Había ahorrado un poco de dinero que pensaba que podríamos vivir con él. Por supuesto, estaba preocupada por lo que haríamos cuando se acabara. Tenía su certificado de enseñanza pero no había encontrado un trabajo cerca, todos los que encontraba implicaban que nos mudaríamos bastante lejos. La expresión en su rostro fue impagable cuando tomé un trozo de papel, escribí un número y luego lo giré boca abajo. No había visto qué era y preguntó qué estaba haciendo. Después de decirle que era la cantidad en mi cuenta corriente y que pensaba que nos alcanzaría por un tiempo, preguntó tímidamente si podía verlo. Dudé un poco, actuando como si estuviera preocupado, luego se lo pasé y ella lo giró lentamente, mirándome sorprendida. Estaba emocionada de saber que tenía esa cantidad en mi cuenta corriente. Aunque su casa era pequeña, al menos no teníamos una hipoteca, y aunque todavía no tenía un coche o camioneta, su pequeño coche estaba pagado. Salimos a celebrarlo, la preocupación que sentía se levantó de sus hombros. Una semana después, me estaba esperando cuando entré desde donde había estado trabajando en el jardín detrás de la casa después de que me llamara. Había revisado la cuenta y me pidió que contactara al banco, diciendo que alguien había depositado algo de dinero en nuestra cuenta por error. Cuando me reí, pareció confundida. Cuando le dije que era un depósito automático ya que era el primer día del mes, pareció aún más confundida. Me dejó y salió a dar un paseo, diciendo que necesitaba estar sola. Cuando regresó, me encontró de vuelta en el jardín y se sentó. Me observó un rato, y finalmente me senté y la miré bien. Pude ver que aún estaba en shock. Esa noche salimos a cenar. Apenas nos sentamos cuando vi a Tom, Annie y sus hijos al otro lado de la habitación. Ambos nos habían visto. No sabía si sabían que estaba casado, esta era la primera vez que salía con Gianni que los veía a cualquiera de los dos. Gianni miró cuando los mencioné, pero eso fue todo, los ignoró después de eso. Sabía quién era mi ex por las fotos y conocía la historia, pero esta era la primera vez que veía a Annie y tenía un nombre asociado. Nuestro pueblo no era grande, pero ninguno de los dos era muy dado a salir, prefiriendo estar solos la mayor parte del tiempo. Antes de que llegara nuestra comida, Gianni se levantó y se disculpó para ir al baño, y no fue hasta que llegó nuestra comida que me di cuenta de que Annie no estaba sentada con su familia. Eso me preocupó, Gianni no haría nada, pero supongo que quería conocer a la ex. Gianni nunca dijo nada, pero parecía un poco engreída cuando regresó. Miré y vi a Annie sentada con su familia, y parecía que había estado llorando. En solo unos minutos, habían pagado su cuenta, y Tom me lanzó una mirada oscura cuando pasaron junto a nosotros para irse. Las lágrimas seguían corriendo por la cara de Annie cuando pasó sin reconocerme. Gianni confesó haber visto a Annie salir al baño y no pudo resistirse a entrar y hablar después de presentarse. Simplemente le dijo a Annie que nunca sabría lo que había tirado. No se compartió nada más de lo que se dijo, y tampoco me importaba escucharlo. Annie era mi pasado, Gianni era mi futuro. Durante los siguientes años, dimos la bienvenida a nuestros dos hermosos hijos, un niño y una niña, y mientras vivíamos en la misma casa, Gianni conducía el mismo coche y trabajaba en la escuela secundaria local. Finalmente, mientras yo conducía mi camioneta Chevy usada que había comprado, las cosas iban bien para nosotros y vivíamos en paz. Incluso durante los veranos, nos quedábamos en casa para cuidar de nuestra pequeña casa. No necesitábamos mucho más, y en cuanto a Annie y Tom, bueno, digamos que la venganza es mejor servida viviendo bien. Gracias por ver, dar me gusta y suscribirte para escuchar más historias como esta. Cuídate.